Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero compartir con ustedes una serie de, vamos a llamarlo, banderas rojas que debemos de tener nosotros mismos con nuestra conducta en materia de ideas o de posiciones políticas o de posiciones sociales, si usted quiere llamarlo. Vamos, es una forma de tratar de evitar lo que en un capítulo de South Park que me gustó mucho se decía, que a veces tú te enamorabas de tus propios, de forma bastante soez, de tus propios gases. Aquí en esta zona del mundo, en el Caribe, recuerdo que decían mucho que pues, se creía que los gases de unos sujetos olían a flores. Es lo mismo el concepto, es decir, es creer que somos infalibles en nuestras opiniones o en nuestras visiones del mundo y que es aplicable a todo. Entonces, esto normalmente se le llama un encierro en una burbuja ideológica. Si quieres conocer un poco más sobre el tema de la ideología y cómo esta nos puede, pues de alguna u otra manera, condicionar nuestra visión de la realidad o la justificación de nuestras percepciones, está por acá y te lo recomiendo. Creo que esto es importante no solamente para poder tener conversaciones sanas, sino posiblemente llegar a acuerdos políticos o entender que es imposible llegar a un acuerdo político con una persona que está encerrada en una burbuja ideológica. Entonces, para mí, la mayor bandera roja, red flag, como tú lo quieras llamar, de decir este sujeto está o yo estoy en una burbuja ideológica es el argumento en la cual se preclasifica un argumento y por ende se preclasifica al sujeto. Para decirlo de una manera simple, es como decir, si tú opinas X, es que tú eres un sujeto tipo X. A lo mejor no se entiende tan fácil como elemento abstracto, así que voy a colocarlo con ejemplos muy prácticos que se den. Si tú tienes una opinión con respecto a algún condición, por ejemplo, de la idoneidad e incapacidad de tener intereses manifiestos de los científicos, pues te van a decir anticientífico. Si tú dices, oye, tal vez las causas de esa lluvia que está cayendo no sea la causa humana, entonces te van a decir, pues, anti cualquier cosa. La condición de anti, de conspiranoico, todos estos elementos no deben entenderse como ad hominem, sino como una identificación de argumento sujeto. Usted lo que ha hecho es preclasificar a los sujetos a través del argumento. Si usted dice este argumento, usted es este tipo de sujeto. Ya está, no tengo ni siquiera que visualizar el sujeto. Es como de repente si alguien me dice, si usted pide hamburguesa, es usted norteamericano. El problema de eso es que en la gran mayoría, cuando vamos a la realidad, resulta que los que piden hamburguesa no tienen que tener una nacionalidad específica. Es decir, en tu país seguramente venden hamburguesa y eso no te hace de una nacionalidad. Lo mismo, un argumento o una crítica a un argumento no te convierte en ese sujeto. Una condición típica que, vuelvo y repito, creo que es una visión de prejuzgamiento, de prejuicio, pero normalmente se ve de forma muy común en cualquier comentario. En cualquier comentario en el cual te diga, usted lo que hace es que está opinando a través del miedo, del desconocimiento, y eso es precisamente parte de este juego político en el cual dice, nosotros somos los despiertos, o los iluminados, o los que hemos salido de la cueva de Platón, y ustedes son los que están encerrados en la cueva de Platón. Por consiguiente, su argumento, tu argumento, si es crítico a mi visión, hace que yo pueda juzgarte a ti en tu opinión, no desde el punto de vista argumentativo, sino como sujeto. Es decir, si usted dice eso es porque no apoya la ciencia. Si usted dice esto es porque cree en las conspiraciones. Si usted dice eso es porque cree en microchip. Es decir, esa simplificación que se aleja de la realidad es simplemente el sistema que debe encender más alarmas, tanto para ti que estás interactuando con este sujeto como para el sujeto que lo está haciendo. Si tú ves un argumento y de una vez dices, este es un anti, este es un fóbico, o por el contrario, este está movido es por el miedo, tal vez debes revisar un poco esta conducta que no hace más que prejuzgar al sujeto a través del argumento. Y por supuesto, evito por completo tratar de entender el argumento del sujeto. Conclusión, hago hombres de paja a través de una visión prejuzgada de los sujetos que tienen una opinión, sin tener en cuenta ningún tipo de opinión. Por supuesto, esto solo se basa en el concepto de la infalibilidad de la idea propia. Es decir, si usted no está de acuerdo con mi idea, usted, por supuesto, está errado o ha sido manipulado por las fake news. Jamás podría ser al revés, porque mi idea es inamovible e infalible.
usted es el que obviamente ha cometido el terrible error de tener una posición diferente. Otra característica es creer que todo es relativo, menos la afirmación sobre todo es relativo. Yo creo que ya todos a esta altura entienden que el concepto de cuando una frase dice todo es relativo se convierte en una frase absoluta. Por consiguiente, se hace la contradicción de que todo es relativo, se termina convirtiendo en un absoluto, lo que desmiente el concepto de que todo es relativo. Claro, aquí para hacerlo de una forma mucho más sencilla. Cuando se dice todo es relativo, lo que se trata de decir es, ni más ni menos, que todas las opiniones son válidas. Y no es cierto. No es verdad que las opiniones o los argumentos sean válidos. Para que sean válidos, tienen que tener algún tipo de ejercicio lógico que permita derivar unas premisas de una conclusión. Es algo muy fácil. Hola, buenas tardes. ¿Qué vende usted? Pato. Qué buen caucho. Allí no hay una relación lógica, absolutamente ninguna. No hay una consecuencia de una premisa a una conclusión. Cuando yo trato de decir todo es relativo, lo que te quiero decir es que mi argumento es innecesario. Basta mi opinión porque mi opinión tiene igual valor que la de todos. Y no es cierto. La opinión per se no tiene valor alguno. Quiero que quede claro. La única forma en que la opinión tenga algún tipo de valor es que esté sustentada. Luego es que podemos empezar precisamente a comentar si el sustento es adecuado, si el contenido es adecuado o no lo es. Da igual. Ese es un aspecto aparte. Lo importante es decir que si todos tenemos razón, al final lo que quiere decir es que nadie tiene razón y nadie puede equivocarse. Esto es tan nocivo como creer que tu opinión es infalible. Es decir, creer que ninguna opinión es verdadera o válida es lo mismo que creer que solo tu opinión es verdadera y válida. No es más que una bandera roja que terminará aislándote intelectualmente y por ende, que quede muy claro, empobreciéndote. Las ideas y los intelectos solamente se desarrollan con fricción con otras ideas. Y estas otras ideas pueden ser en libros, en videos, conversando con otros sujetos, leyendo, etc. Quien me critica es porque me odia. Todos son haters, menos yo. Creo que la posición defensiva sobre la visión de las ideas es una de las, características más espantosas de las redes sociales. Cada vez que alguien me dice o alguien le veo en un video diciendo haters, me entra pues simplemente una bandera roja del comienzo de una burbuja ideológica. Porque si tú crees que la crítica es motivada por una condición como odio o como sentimiento, es porque estás precisamente desmeritando el argumento o la crítica. Simplemente para ti no existe esa posibilidad y todo aquel que te critique, y por supuesto eso no se aplica cuando tú criticas a otro, te mueve la búsqueda de la verdad, pero cuando otro critica una posición que tú tienes o a ti mismo, entonces por supuesto es un odiador o un hater. Quiero que quede muy claro. Utilizar la palabra hater, a pesar de que sea chistoso y todo lo demás, no es más que reforzar esta visión del mundo. No, quien hace una crítica no es un odiador. No, quien te hace una crítica no es un hater. Incluso el que te hace un insulto ni siquiera es un hater, es una persona maleducada y en mi opinión bloquéalo. Pero no significa que una crítica per se sea una condición de hater. O lo que es igual, un no me gusta significa que me odias. No, significa que no te gusta el video o tal vez que te caigo mal. Pero es irrelevante. Si yo presumo que todos los que colocan no me gusta es porque me caen mal, me estoy aislando. De repente, si hay una gran cantidad de personas que no me gusta, podré decir, sobre todo si me escriben en el comentario la justificación del no me gusta, diré, mira, aquí hay algo interesante o tal vez no me logré explicar bien. O bueno, tenemos posiciones diferentes en este aspecto, que también es una condición que hay que entender que es posible. Hay conversaciones en donde no se puede llegar a acuerdos. Es imposible llegar a acuerdos. Y creo que esto es importante tenerlo muy en cuenta hoy en día. Así como no todo es relativo y no todo es absoluto, hay que tener en cuenta que hay algunas condiciones que son absolutas que nos permiten precisamente convivir y mantenernos en sociedad, incluso como condición comunitaria. Si eso no existiera, pues no sería posible que pudiéramos existir pues dentro de grupos familiares o comunales. Esto, por cierto, es muy común como táctica defensiva cuando dice me ofendes. Bueno, te ofendes porque te da la gana, porque estoy haciendo una crítica a una posición y confundes tu posición con tu persona. Es decir, tu visión no es tu persona. Tu visión es una idea que ahora, si es una creencia, puede ser que la creencia sí, obviamente,
la identifiques como tu persona. Pero si crees que cualquier crítica a tu creencia es una directa crítica hacia tu persona, entonces estás dentro de una burbuja ideológica. Y vas a pedir, por supuesto, que no te odien, no existan los haters, o en su defecto, que las personas que opinan esto sean fóbicos. Si tú crees que la gente hace una crítica por odio, posiblemente usted está encerrado en una burbuja ideológica y es importante que se dé cuenta y salga de ella antes. Y si usted lo está diciendo, los que me critican, los que me ponen no me gusta, son haters, son mis odiadores, posiblemente te estás metiendo en una burbuja ideológica y no te has dado cuenta. Todavía es opción de que no te encierres allí. Porque, como vuelvo y repito, sin fricción de otras ideas contrarias, no hay desarrollo posible. Es como tratar de competir y que seas tú solo. No hay forma de que te desarrolles competitivamente si no compites con otras personas que también están tratando de desarrollarse en la misma área. Eso es malo, salvo que sea para apoyar lo que creo. Aquí diría que la justificación entre lo que se dice que se cree y un hecho concreto, hay disonancias cognitivas, es decir, cuando hay dos posiciones que se chocan entre sí, y en este caso, cuando la realidad choca con la idea, normalmente viene la justificación de la idea. A ver, se los pongo un ejemplo claro. La vida se protege, pero apoyo el derecho a la madre a decidir sobre su cuerpo. Allí hay dos principios que no son conciliables. O crees en la vida humana, en los derechos a vivir, o por el contrario, crees que una persona, por una condición biológica, que quede muy claro, tiene el derecho a decidir sobre esto. Y obviamente aquí hay un conflicto. Otro ejemplo más fácil se dio cuando las protestas políticas de muchos países se volvieron violentas. Y entonces la gente decía, la violencia es buena porque estamos sometidos, bla, bla. Pero si viene la violencia de otra parte, te dirán exactamente el concepto contrario. Esto es fácil si hay una relativización de tus ideas, si no hay una idea de concepto de bueno o malo. Pero este nivel de justificación de cualquier acto, no a través de una condición moral o de una visión política firme, implica efectivamente una burbuja ideológica, porque todo lo vas a justificar como bueno si apoya tu visión. Y no entender que hay cosas que son malas independientemente de el que lo haga, e incluso te beneficie a ti o no, o esté a favor de tu posición política o no. Así como discriminar a la gente es malo, nunca puedes aceptar que discriminar a favor de un sujeto sea bueno. Un caso muy típico. Feminismo es para todos, pero para eso decimos humanos. Buscamos derechos humanos, pero aún así el sujeto te va a decir que el feminismo es la igualdad entre todos. Y sin embargo, por ejemplo, va desde conceptos en los cuales el feminismo, el concepto mujer, abarca más cosas que la propia mujer, o en conceptos en los cuales te dice, sí, somos iguales, pero eso sí, a la mujer se le debe dar una protección y unas bonos y unos programas especiales porque ha sido sometido. Entonces, obviamente, ahí hay una disonancia cognitiva increíble. Este tipo de justificación de lo que se está diciendo en contra de lo que se está haciendo, lo que se está promoviendo, es un ejemplo típico de una burbuja ideológica. En este caso, una ceguera ideológica. Sobre el tema ya he hablado anteriormente y te dejo por aquí un video sobre precisamente cuándo saber que una persona no cree de verdad lo que te está diciendo. Quien critica está siempre equivocado. Esto se podría llamar la inutilidad de la crítica. Es este concepto en el cual, como tú eres conspiranoico, tú eres fóbico, lo que tú puedas criticar no vale. Me ha sucedido, por cierto, yo vuelvo y repito, una vez los divulgadores de ciencias cometieron varios deslices y una persona de teorías conspiranoicas y cosas de ese estilo le hizo una crítica muy bien sustentada, muy bien hecha. Y acá yo defiendo a ese video. Entonces inmediatamente todo el mundo me colocó con la bandera roja número 1, es decir, con la conducta. Entonces tú eres de ese grupo. No, te estoy diciendo que ese video y los argumentos de ese sujeto tienen que ver más con la opinión de la ciencia que la de los defensores. Es decir, que independientemente de quien venga, por ejemplo, si alguien te está diciendo, oye, esta comida me está cayendo muy mal, tú digas, eso es anecdótico, eso no sirve porque los doctores dijeron que era bueno. Oye, eso es una deslegitimización del sujeto para no escuchar del argumento. ¿Y qué pasa si 500 personas te están diciendo lo mismo? Le está doliendo el estómago. Tampoco vale porque hay una autoridad necesaria para que me diga y me valide. Miren, eso es como si alguien me dijera, ¿cómo sabes tú que eres tú si no te han validado una revista arbitrada? ¿Cómo sabes tú?
Porque hay información y hay conocimientos que tienen que ver con validez, que no necesariamente tienen que ver con la ciencia, pero es un tema un poco más complejo que lo dejo para un video futuro de epistemología. Pero en general, aquel que se niega a ver una crítica porque el sujeto que la emite es para ustedes suficientemente, incapaz, es alguien que se está encerrando en una burbuja ideológica. Eso no quiere decir que le vas a dar precisamente y reiteradamente tiempo que no se tiene a personas que evidentemente han cometido errores y no le crees o te consideran falsos como mínimo. Pero si otro sujeto le dedica el tiempo y te dice, mira, esta información es interesante, no hay que negarse a ver esa información, aunque venga de sujetos en los cuales no le tenemos la más mínima confianza. Es eso, no interpreten mal creyendo que estoy diciendo vamos a escuchar a todo el mundo porque es imposible. Es decir, es imposible ver lo que la gente dice, sobre todo en las redes sociales, porque no se tiene el tiempo. Es humanamente imposible. Por consiguiente, si algún sujeto te dice, mira, este divulgador, este autor que yo sé que no te gusta en lo más mínimo, por ejemplo, Marx, yo no estoy de acuerdo con Marx, tiene algunas críticas interesantes, entonces yo te diré, si estuviera en Uruguay no puedo verlo porque es Marx. O no puedo ver, por ejemplo, nada positivo en, no sé, el gobierno de Corea del Norte porque es Corea del Norte. Y bueno, puedes ver algunas cosas. Lo que pasa es que al final tú debes decir la suma de estas cosas positivas menos estas condiciones da menos negativo en números gigantes. Es decir, no puedo negar la existencia de una condición, pero eso no exime el elefante gigante que está aquí encerrado, que es mucho peor en consideración. Pero independientemente de esto, una burbuja ideológica se identifica cuando te niegas a escuchar incluso la crítica de cualquier sujeto, independientemente de que la crítica tenga algo de valedero. Ejemplo, vuelvo y repito, los antisistema no significa que por ser antisistema no vaya a escucharlo, sino simplemente que de repente no gaste tanto tiempo y necesite pasar por filtros para que yo pueda invertirle tiempo a un antisistema en concreto. Creo que esa es la forma más sencilla de explicarlo. De eso no se debe hablar. Vamos, el concepto de Bruno, la de Disney y Encanto, que fue una película, un buen homenaje a Colombia. El concepto más o menos vendría a ser que, como eso ya todos estamos de acuerdo, de eso no se habla. Hay una presuposición de realidades que además, para los sujetos que utilizan esta visión de burbuja ideológica, no se discute. Por ejemplo, hay cifras ocultas. Pues si son cifras ocultas, ¿cómo puedes saberlas? Porque son ocultas. Tú lo que estás haciendo es una hipótesis sin ningún afianzamiento de la realidad. Una hipótesis imaginaria que tú quieres validar, pero no tenemos por qué validarla. Mira, esto es la parte biológica, es una construcción social. Esa es una creencia que no tiene validación en la realidad y que no tenemos por qué aceptarla, que quede muy claro en este aspecto. El que se oponga al gobierno es siempre un criminal. No, eso es una validación de cualquier condición de gobierno. No es lo mismo gobierno que Estado. Digo, Estado es la idea de la unidad. Gobiernos son sujetos que están ejerciendo el poder y que tienen limitaciones legales y morales, que es importante entenderlo. Pero acá lo que sucede es cuando cualquier sujeto te dice vamos a bloquear a este sujeto para que nos siga hablando. No estoy diciendo que tú bloquees a alguien porque te cae mal, porque te insulta, tal. Yo lo hago y lo digo reiteradamente. Si usted insulta va a ser bloqueado en este canal o en cualquiera de mis redes sociales. No estoy para aceptar ni educar a personas mal educadas. Ese no es mi interés ni mi propósito en redes sociales. Pero eso no significa que voy a solicitar a la red social o a un grupo de mis seguidores o de las personas que me apoyan a que le impidan que usted exprese su opinión. Diferente es que su opinión de repente constituya un delito. En ese caso ya podríamos hablar de otra cosa. Pero usted debe tener el derecho a expresarse. Ese es el principio número uno, como vuelvo y repito. Las ideas aisladas, terminan siendo la decadencia intelectual del sujeto que termina aislándose en sus ideas. Por eso es importante, incluso las ideas más tontas y locas, siempre y cuando no sean un llamamiento a un delito, tienen que ser permitidas por todas las plataformas en las cuales se hace vida social pública. Otro elemento de bandera roja es verdad y por ende no lo dudo. Creo que esto lo podemos llamar el conformismo intelectual. Hay que tener mucho cuidado de evitar el conformismo. No estoy queriendo decir que todo se dude, porque para dudar hay que llegar a un nivel de certezas. Por lo menos certezas transitoriamente válidas, o por lo menos certezas que hasta que no haya un relato
que me convenza en contrario, seguiré manteniendo creyendo. O como grupo social lo seguiremos creyendo y sosteniendo. Pero la pregunta ¿es posible dudar de alguna certeza? La respuesta es sí, se debe dudar de la certeza. Lo que sucede es que no debemos ser los mismos sujetos que tenemos la certeza los que pongan en duda. Quienes vengan a otros sujetos los ponen en duda. Y efectivamente es un círculo virtuoso de ir creando argumentos y contraargumentos. Aquí lo malo es cuando los argumentos son repetidos y los contraargumentos pues ya se hicieron. Entonces obviamente se repite y se repite lo mismo y tú puedes leer a lo largo de la historia que la mayoría de ideas no son más que un reciclaje, pues con un poquitico de ropaje diferente, pero en general son las mismas historias de hace 2400 años que quedaron prácticamente en la antigüedad de las ciudades griegas y con muy pocas excepciones como las partes tecnológicas seguimos discutiendo lo mismo. Esto podría hablar sobre la duda cartesiana, es decir, dudamos para llegar a una certeza, a un conocimiento. No es una duda permanente, pero en el conformismo intelectual creo que una de las formas más típicas de hacerlo es cuando solamente leemos un tipo de autor o un tipo de creador de contenido específico y no queremos salir de allí. ¿Por qué? Porque nos da cierto confort. El confort intelectual es, como todo confort, se basa en la hipotética ley del menor esfuerzo, es decir, mientras menos esfuerzo mejor, y si el esfuerzo intelectual pues también es bienvenido, si hago menos esfuerzo intelectual mejor, así que leo solo aquellos que me apoyan y eso es parte del mismo concepto, es un aislamiento. Recuérdense, el no estar en una burbuja ideológica te permite interactuar con otros. Eso no significa que tú tengas que tener dudas sobre sus certezas, sino que aceptes y escuches las dudas que los demás plantean sobre tus certezas. Esa es la diferencia. Bueno, es todo por hoy. Antes de retirarme, quiero agradecer infinitamente a mis Patreon que apoyan a este canal sin dudarlo. Vienen de seguidas. José Flores, Miguel de la Rosa, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Sir Tatzelov, Eva García Franco, Joaquín López, Rocío Cori, Humberto Ávila, A.I. Alex, Cris Balco, Alberto Roja, Tony Macías, Darío López, Israel Hernández, Julio Ortiz, Diego Londoño, Antonio Armijo Sáez, Luis Vargas, Álvaro Arteaga, Jot Frigo, Guillaume Pradrón, Marcos, Alfonso, Leonel Virrojas, Cris, Lula, Gonzalo Alsina, Jaime Almenares, Harry Wong, Miguel Morales, Eduardo Soto, Mariano Sibila, Ernesto Pablo, Javier, Cristian Contreras, Sergio Delgado, Pablo Kevin y María Chirico Kane. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Es todo por hoy. ¿Te has sentido identificado con algunas de estas banderas rojas que nos identifican o que nos hacen pues encender alarmas para saber que estamos entrando en una burbuja ideológica o que nuestro compañero de conversación está dentro de una burbuja ideológica? ¿Cuál otra dirías tú que existe? Esta, por supuesto, no es una lista cerrada, es una lista abierta. Si tienes otras visiones u otras características para saber que una persona está en una burbuja ideológica o que va rumbo a una burbuja ideológica, y recuérdense, tienen que ser aplicables tanto para ustedes como para nosotros. Es decir, que esto es una evaluación que puede servir tanto para evaluar al tercero como para evitar que nosotros mismos nos mantengamos en esa burbuja. Bueno, es todo ahora sí por hoy. Agradezco que hayas llegado hasta acá, que ha sido un video más largo de lo que esperaba. No dejes que otro piense por ti. Recuerda, menos Estado y menos gobierno son necesarios. Sapere aude y hasta luego.